bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, listo, listo. Bueno, primero darles las gracias a Ivana por haberme presentado, por haberme incorporado, porque no solamente es un tema profesional el que realmente voy a decir, sino también que soy madre de una niña que tiene epilepsia, así que siempre mi interés ha sido grande respecto de esta patología y de estas limitaciones. Así que doblemente agradecida de poder dar, ¿no es cierto? Porque uno dando permanentemente recibo, he recibido mucho también de Ivana, así que le agradezco también este tema. Cuando se me convocó es para hablar sobre la violencia y la discriminación de las personas que sufren epilepsia o cualquier otra patología o enfermedad crónica en el mundo del trabajo. Y cuando nosotros hablamos de violencia, bueno, nos es difícil distinguirla, ¿no es cierto?, en el grupo de personas, porque hay que diferenciar de lo que se trate la violencia de lo que se trate la agresión. No es lo mismo una persona que ha sido agredida verbalmente porque un día se levantó mal y te maltrata, digamos, a otro día que habla de violencia. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos del uso de la fuerza. Hablamos también, bueno, hay distintos tipos. Antes de empezar a hablar sobre la violencia, decimos que es el uso de la fuerza. Acá la Organización Mundial de la Salud la define como esa fuerza física, poder en grado de amenaza en contra de una persona, en contra de un grupo, en contra de una comunidad que puede producir lesiones. Esas lesiones pueden ser físicas, psicológicas o en el trastorno del desarrollo. Nosotros sabemos que hay distintos modos de ejercer la violencia. Esos modos son la violencia doméstica o la intrafamiliar, la violencia de género, que es aquella violencia que se da en contra de una persona que no tiene un lazo afectivo. Es decir, aquel vecino, el vecino con la vecina, aquel chofer con los pasajeros, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Hablamos de esta violencia de género, que la rige distintas leyes. La primera en el 9283 y la violencia de género la del 10.402 acá en la ciudad de Córdoba. También tenemos la violencia institucional y todas estas modalidades se van a diferenciar en el ámbito en que se hubieran desarrollado. Es decir, la doméstica en la casa, la de género en cualquier ámbito del trabajo o de la institución. La violencia institucional que se da dentro de los organismos públicos, provinciales, nacionales y municipales. La violencia laboral es la que se da dentro del ámbito del trabajo. La obstétrica entre médico y paciente, la violencia mediática en los medios de comunicación, la violencia simbólica es aquella, ¿no?, aquellos chistes sexistas que se ejercen en contra de las mujeres, la violencia escolar, la que se da dentro del ámbito de la escuela, la violencia social, que es como miembros de la sociedad, la comunicación social en donde uno puede participar en la televisión, que ve permanentemente violencia y ataques de unos contra otros. Tenemos la violencia en el deporte, que también es una materia específica, y la violencia en la política. Todas referidas a una cuestión de género, es decir, a la violencia que se ejerce en contra de una mujer de acuerdo al contexto donde ésta estuviera. La violencia la tenemos nosotros que es una grave discriminación y un grave atentado a los derechos humanos de las personas, porque ataca distintas libertades que son fundamentales o distintos valores, como es la libertad, como es la equidad, como es la seguridad, como es la dignidad de la persona. El daño que genera esta violencia es multidimensional y es transversal. Se ejerce en todos los ámbitos, porque acá hay que diferenciar de que las personas que ejercen violencia tienen una simple particularidad. Son personas psicópatas, son personas narcisistas, son personas que podrían estar enfermas, pero esto corresponde a un 1% del grupo de personas. El 99 sabe y está atento a lo que hace y lo hace para causar daño. Tenemos nosotros que la violencia trasunta a la mujer en todos los ámbitos. Es funcional.
a las familias, a la comunidad y a todos los países. El derecho a las mujeres para vivir en un mundo sin violencia está tomado a través del Convenio Internacional 190 que la Argentina ha adoptado hace 2 años, en el año 2021, de la cual ha tenido que adaptar sus principios fundamentales y el procedimiento propio sobre la cual se asienta este tipo de violencia, que es la violencia en el mundo del trabajo. La violencia en el mundo del trabajo es aquella persona, aquel empleador que ejerce violencia en contra de una persona en la cual entre ambas existe una simetría de poder. Cuando nosotros decimos asimetría de poder, es decir, que esta persona que es dependiente depende económica, psicológica, emocionalmente del empleador. Por lo tanto, cualquier determinación que el empleador tome sobre esta persona le va a afectar emocionalmente y psicológicamente, como sería perder el trabajo. El fundamento legal de la violencia de género lo tenemos en las convenciones internacionales sobre eliminación de todo tipo de discriminación en contra de la mujer. Tenemos también la violencia de género, la 9283, y la ley que a nosotros no, la tomamos, ¿no es cierto?, que es la Convención Belén do Pará, la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, la CEDAW, la 26485 en su artículo 6, cuando habla de violencia laboral, eh, y ya vamos a hablar, a adentrar un poco sobre la violencia laboral. En la Organización Internacional del Trabajo, cuando habla en su artículo 100 y el 111, habla sobre la libertad, sobre la equidad, sobre la igualdad de posibilidades y la inequidad salarial que padecen o sufren las personas que sufren violencia por el género, ¿no? Siempre hablamos por el género. Tenemos la ley de Brasilia, que es la posibilidad que tiene una persona de poder tomar para sí labores, es decir, trabajo. Las denuncias, ¿dónde se denuncian? Se denuncian en el polo de la mujer, se denuncian en las unidades jurisdiccionales especialistas en violencia de género, también en las unidades contravencionales o en los juzgados de familia. Todo va a depender del grado de violencia que ejerce esta persona. Esta persona, por ejemplo, si la echan de la casa, pedir la atribución del hogar conyugal, si el perpetrador no le da alimentos a sus hijos, no le da alimento a la progenitora, en los tribunales de violencia y los tribunales de familia. Tenemos nosotros que existe en Córdoba un centro de varones. Este centro de varones son aquellos que tienen que ir por una manda judicial. Toda persona que ha sido denunciada a través de los juzgados de violencia de género van al centro de varones. Este centro de varones tiene una función. ¿Cuál es la función que tiene este centro de varones? Es lograr con la inserción del progenitor no conviviente de este hombre que ha maltratado a esta mujer, aglutinarlos en distintas categorías a través de distintos programas cognitivos conductuales, donde se les realizan terapias de rehabilitación para el control de la ira, para la evitación de diálogos violentos y descontrol de estos hombres sobre conductas irascibles en contra de las mujeres. Tenemos que distintas fases, ¿no?, de la violencia, y ya vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. El objetivo es entender por qué este hombre es violento y por qué este hombre es capaz de matar. Este centro de varones está, digamos, controlado por el Ministerio de Justicia y siempre se va a través de mandas judiciales. Dentro de las distintas modalidades que tenemos en el tema de violencia, una de las más afectadas son aquellas personas que tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque los niños con discapacidad sufren mayor actos de violencia. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia, en mayor medida, ya sea la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, y sobre todo cuando tienen estas personas un menoscabo mental o intelectual,
son vulnerables en mayor medida. Los factores de riesgo son que aquellos niños con discapacidad tienen una mayor incidencia en ser víctimas de violencia, porque tienen un estigma, que no solamente son personas en estado de vulnerabilidad, como lo pueden ser las mujeres, sino que también sufren de discriminación ante la ignorancia y respeto a la dignidad de las personas que tienen una limitación en su capacidad. Estos niños que son recluidos en distintas instituciones, mayor es el riesgo, porque tienen dificultades para comunicar sus maltratos. Bueno, tenemos nosotros, yo traje solamente algunos, porque por el tema del tiempo. ¿Qué pasa si despiden a una persona con discapacidad? El caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o quien tuviera a su cargo la mantención de una persona con discapacidad debe ser indemnizada de mayor manera. La ley establece que es un 18%, o sea, son 18 meses de sueldo o de remuneración sumada a la indemnización por despido. Tenemos nosotros que las personas que padecen violencia son personas que han sido invisibilizadas, son personas que han sido discriminadas, son personas que se les aplica la ley de hielo, son personas que a lo largo de su proceso han sufrido o han padecido microtraumatismos que le afectan o que las despersonalizan a aquellas personas en el ámbito del trabajo. He escuchado a lo largo de estas charlas que hemos tenido que son personas que pueden tener baja estima, que no saben defenderse, que no tienen herramientas para defenderse por no conocer la ley o por no conocer cuáles serían los medios de defensa. Sabemos nosotros que es muy difícil cuando una persona va a buscar trabajo decir qué tipo de limitación en la capacidad tiene. Sabemos nosotros que una vez que estas personas manifiesten que tienen algún tipo de patología, son personas que van a ser estigmatizadas, que no van a ser vistas como aquellas que en el normal, sino que van a ser vistas con la lupa, que cualquier cosa que esta persona realice va a estar cuasi despedida. Tenemos nosotros que por eso existen las leyes que protegen a estas personas que tienen alguna limitación de la capacidad. Dentro de estas leyes tenemos las leyes de accesibilidad, en donde las personas que sufren algún tipo de patología poder tener acceso a especialidades laborales que realmente arrojen la potencialidad de la cual ellos tienen. El trabajo es considerado un derecho humano fundamental. Todos deberían tener la posibilidad de poder elegirlo en forma equitativa, satisfactoria, para poder ganarse, ¿no es cierto?, el sustento. Las convenciones internacionales prohíben toda forma de discriminación y obligan a los empleadores a protegerlos en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos laborales y sindicales y permitirle el libre acceso de acuerdo a la orientación técnica y vocacional que tenga. Hay que tener apoyo profesional a los fines de que estas personas puedan estar incluidas y tener acceso a todo tipo de capacitaciones. También lo dice el convenio de la OIT. Esperen un minuto, se me ha trabado. Ahí está. La discapacidad en el empleo público. La incorporación de la temática de la discapacidad en el empleo público tiene como objetivo primordial es poder ejercer el derecho. Es así que las políticas públicas tienen que asegurar a aquellas personas que tienen una discapacidad que se adapten y que sean necesarias y adecuadas todas las posibilidades para que estas personas puedan garantizar el pleno uso de todos sus derechos y libertades fundamentales. Cuando nosotros hablamos del diseño universal, significa que las políticas públicas tienen que estar habilitadas para poder tener, de acuerdo a la patología que tienen, utilizar y diseñar
digamos, lugares especializados para que no puedan sentirse discriminados ni excluidos. Tenemos fallos traídos que en el caso de las personas con discapacidad, uno de los principales fundamentos es la tutela constitucional e internacional de la no discriminación. La Doctora, la voy a convención, interrumpir un sí, minutito para decirle que si podemos en 5, vamos cerrando la primera parte para ah, después bueno, volver con preguntas. bueno, listo. Tenemos Gracias. nosotros que, sí, 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 totalmente. Quiero entrar al convenio de la OIT antes de que, antes de que nos vayamos. Ahí está. El convenio de la OIT es aquel que asegura la violencia para que pueda ser resguardada, tanto todas las mujeres, para un mundo sin violencia. Y por primera vez, miren ustedes, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, recién en el año, hace 25 años que se introdujo el término mujer en las convenciones internacionales. Y el convenio de la OIT tiene 2 años donde protege a las mujeres libres de acoso laboral, es decir, aquellos microtraumatismos que se producen en el tiempo. No cualquier acoso, o sea, no cualquier violencia o no cualquier persecución es acoso laboral. Tiene que tener una serie de características. Cuando una persona es acosada, repercute en su ánimo y en su ánimo y en su persona, ¿no? Porque produce distintos tipos de patologías a aquellas personas que sufren acoso moral o acoso psicológico. ¿Cómo denuncian la violencia laboral? Como toda acción u omisión que es de manera directa o indirecta, es ejercida dentro del ámbito laboral y que también amplía el convenio de la OIT toda aquella actividad que se realiza en entornos o comunicaciones relacionadas con el trabajo o cualquier otra, digamos, pancartas, correos electrónicos, uso de las redes, cualquier cosa que se relacione a afectar los derechos de las trabajadoras. Habla de la integración física, moral, psicológica sobre las personas trabajadoras. Bueno, acá está. Quería hablarles algo sobre el convenio de la OIT. Acá está. El convenio de la OIT dice es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o amenazas de tales comportamientos y introduce por vez primera, como les digo, la razón de género. Miren qué nuevos que estamos, como que recién ahora descubren que la violencia que se ejerce dentro del ámbito del trabajo también tiene que ver con el género y con el colectivo, por supuesto, LGTB. Los requisitos para que se considere que haya acoso es sometimiento sistemático prolongado a través de una presión psicológica que se ejerce sobre una persona, como por ejemplo ninguneo, hostigamiento, atemorización, acobarda, asedio, tosiga, veja, humilla, persigue, rincona, denigra o discrimina y afecta la fase espiritual, logrando una despersonalización sobre las personas víctimas de violencia de género. También existe el bullying, que es el bullying entre mujeres, es decir, aquellas mujeres que responden a estereotipos patriarcales que hace que estas mujeres agredan a otras mujeres. ¿Cuál es la violencia agravada? La violencia agravada es aquella que se da en contra de una persona por su estado civil, por su edad, por su género, por su salud o por su inferioridad jerárquica. Hay dos tipos de violencia laboral, la que se da como modalidad de género y aquella que se da dentro del ámbito de la empresa. Una la ejerce mujer contra mujer por discriminar por el solo hecho de ser mujer, y otra es el acoso realizado por una persona, sea hombre o mujer, el que lo ejerce, a los fines de utilizar o realizar conductas abusivas, persecutorias, mediante hostigamientos reales prolongados en el tiempo, lo que logra la inestabilidad de esta persona a los fines de que ésta renuncie.
La violencia laboral como modalidad de género, es decir, aquel que discrimina a mujeres, es un fenómeno psicosocial producido por una simetría de poder. En cambio, el acoso laboral o moving es un fenómeno organizacional en donde el acosador ejecuta dolosamente, provocando un clima hostil dentro de la empresa, produciendo al empleado un deterioro físico, psicológico, producido y conocido como moving, es decir, la afectación física del acoso en la persona que lo padece. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, es muchísimo más extenso, pero me parece que lo más importante está aquí. Sí, tengo algunas preguntas. Primero, bueno, entendemos obviamente que hablar de género y de discapacidad podríamos estar un montón de tiempo y es necesario a veces contextualizar un poco, ¿no? Para hablar de estos temas y específicamente para estas jornadas me preguntan ¿qué derechos de las personas con epilepsia son atacados en el contexto sociopolítico actual y como estamos viviendo? ¿Cómo podemos también actuar frente a estos ataques? Por ahí estaría bueno recapitular un poco las acciones que podemos llevar adelante las personas con epilepsia si nos sentimos atacadas o vulneradas en nuestro lugar de trabajo o también en nuestras casas, en nuestros vínculos y demás con nuestras parejas. Bueno, te lo voy a decir desde la faz también, no solamente jurídica. Primero que cuando hablamos no solamente de epilepsia, sino de cualquier otra enfermedad crónica que padece una persona, eh, primero es un derecho humano vulnerado, un derecho que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Entonces, estarían afectando los derechos humanos. El remedio jurídico es el amparo, es decir, retrotraer las cosas a su estado anterior. Tenemos también otro remedio jurídico, es el tema de la no discriminación dentro del ámbito del trabajo. En el caso, yo doy un ejemplo, mi hija en particular entró a trabajar en un restaurante, ella hace gastronomía, no comentó que tenía epilepsia, hacen un curso de RCP, ella cuenta que tenía epilepsia y a las 24 horas la despidieron por reorganización empresarial. ¿Qué hice yo? Mandé una carta documento por discriminación porque ella manifestó que tenía epilepsia y por el solo hecho de haberla tenido, la despiden. Como les digo, el remedio jurídico fue o volver a su estado anterior, el despido, o indemnizarla por el despido discriminatorio. Eso es un remedio jurídico que tiene la ley laboral, los derechos laborales consagrados, ¿no es cierto?, por los derechos humanos. Es decir, no discriminar ni por el estado civil, ni porque la mujer está embarazada, ni porque la mujer es obesa, ni porque la mujer tiene alguna cuestión distinta de la que correspondería. Y no estoy hablando solamente de la mujer, que es una violencia de género, el hecho del despido, por discriminación, sino también aquellos hombres que lo padecen, también es un despido discriminatorio por cuestiones de salud, que debe ser indemnizado. Eso desde el punto de vista, digamos, de laboral. Y desde el punto de vista familiar, el tema es la aceptación de la enfermedad. He escuchado a otras colegas que han estado hablando sobre el tema de la aceptación de la enfermedad. No solamente es una cuestión que moviliza a la familia saber que algún miembro de la familia padece alguna patología sin tener que decir que es solamente epilepsia, y esta persona está estigmatizada. Eso lo sabes vos, arréglalo vos, fíjate cómo lo resolves vos, o sea, como que un miembro de la familia toma el mando sobre esa enfermedad, sobre la víctima, por no decirlo víctima, sino sobre la persona que lo padece, y se arma toda una cuestión familiar de aceptación o no de la enfermedad. La aceptación es una cuestión absolutamente personal. Hay personas que son normales, se ven normales y dice, parece normal. No es que se parecen normal. Todos, en alguna medida, yo siempre lo explico,
Todos tenemos una limitación, como por ejemplo, hay quienes no les gusta la matemática. Bueno, están limitadas porque en la matemática no funcionan. Entonces yo no trato de estigmatizar que porque padece la epilepsia es un estigma, sino que todos tenemos una limitación y por eso la ley también cambió. Antes la ley hablaba de discapacitados y hablaba de curadores, que eran aquellas personas que se hacían cargo jurídicamente de todos los derechos que esta persona no podía ejercer por sí. Hoy la ley cambió en el año 2015, que ya no se habla de la persona del curador, sino que se habla de la persona guardadora. Es aquella persona que algunos actos de la vida civil no los podría hacer sin la presencia de este guardador, que no sería un tutor, sino un guardador de los derechos de aquellas personas que en algunos temas no los podría estar manejando, ya sea porque tiene problemas cognitivos, ya sea porque la epilepsia le ha afectado problemas intelectuales, cognitivos, conductuales, ¿no? No, ya no hablamos de esta segregación del tema de que porque tenga epilepsia no puede ejercer ni la vida familiar, ni la vida marital, ni el embarazo, ni nada. Hoy estamos limitados en algunas cosas que esta enfermedad lo tiene. Por eso es muy importante no solamente aceptar la enfermedad, sino saber qué grado diagnosticarla de la mejor manera para saber qué es lo que afecta esta epilepsia. ¿En qué órgano, en qué lugar del cerebro esta persona afecta? Para saber en qué está limitada. Ya no podemos hablar de curadores, ya no podemos hablar de personas que se encuentran discapacitadas. Hoy tenemos derechos que son aplicados, que los podemos ejercer, que existen organismos que nos representen a los fines de salvaguardar los derechos de las personas que se encuentren limitados de alguna capacidad. Perfecto. Y voy con la última preguntita que nos dejaron ahí en el chat de YouTube y que tiene que ver con los cuidadores, que también dice que tienen problemas con respecto al trabajo y cómo los ampara en este caso la ley, si nos puede resumir un poquito. Bueno, habría que ver qué problema tienen los guardadores, porque el guardador porque primero que hay que hacer un proceso judicial. No Exacto, todos los eso. casos necesitan guardadores. ¿Cuáles son los que necesitan guardadores? Los que no se saben entender por escrito, los que tienen problemas, limitaciones cognitivas, conductuales, no poder manejar el dinero, ¿entender? No poder administrar sus bienes, no poder participar de compra, venta, ¿no? Hay limitaciones de acuerdo a la epilepsia, qué grado afectado en el cerebro. En estos casos se hace un juicio de limitación de la capacidad a una persona que va a ser la guardadora de por vida, se hace un juicio, forman parte dos asesores letrados, de la cual se le hace una comisión médica para determinar qué tipo de limitación tiene esta persona, para la cual este guardador deberá participar o intervenir. Por ejemplo, si Perfecto. no tienen un tema del manejo del dinero, este curador nombrado por sentencia judicial va a intervenir en todos los actos de administración de la persona que se encuentre afectada o limitada. No sé qué problema en particular estaría diciendo la persona que lo preguntó respecto de este guardador. No, era una situación, era un comentario particular a ver cómo se abordaba, pero creo que queda resuelta en ese sentido de que las consultas son también particulares y cada caso, como explicabas, tiene que ser explicado. Claro, porque depende de la patología, porque el Exactamente. cerebro, que es una máquina preciosa, o sea, si es el lóbulo temporal que le produce problemas en el habla, si es focal que le permite, que no le permite, ¿no es cierto?, el razonamiento deductivo. Bueno, la epilepsia afecta distintas partes del cerebro. Ujú. Entonces, al afectar distintas partes, va a depender de cuál va a ser la limitación que tenga esa persona. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Agradecemos muchísimo por la participación en el EpiFest, seguramente han quedado muchas consultas sin responder y va a ser un tema que vamos a seguir trabajando Bueno, en lo nuestras redes, así abordaremos. que
Bien, perfecto, muchas gracias. Y Bueno, bueno, los muchas gracias. invitamos a que sí, ¿quiere decir algo más? Sí, no, no, agradecer porque la verdad que aprendí hoy un montón con todos los profesionales que han estado, desde la dieta, desde la arquitectura, de la luz, la verdad que desde las experiencias que cuenta cada una, porque también la parte social afecta grandemente a las personas que padecen epilepsia y aparte una cosa que recién habló la colega es la estigmatización de los profesores. Es decir, se les da una determinada, a través de una maestra integradora, se le da una determinada tarea y las maestras dicen, bueno, usted que tiene esta patología va a hacer este ejercicio y ustedes otros van a hacer estos otros ejercicios. Y eso me parece también una discriminación donde los profesores no saben tratarla, me parece a mí psicológicamente ni humanamente. La estigma está y creo que todos los seres humanos que participamos, todos, yo siempre cuando me hablan, yo digo, hasta lo mismo, hasta el vocabulario, cómo comunicamos cuando tenemos que comunicar, porque las madres vienen al estudio y te dicen, no, porque mi hijo mi hijo menor es inteligente en esto, pero el otro que tiene Mm, problemas, o sea, ya de entrada entras a discriminar. Entonces yo siempre le digo, no sé, a lo mejor este hijo tiene una limitación que vos no conoces y este otro tiene otra limitación que vos no conoces. El estigma viene de la casa y es así como vemos los niños y es así como nosotros los mostramos en la sociedad. Por eso aprender a comunicarnos es la mejor herramienta. Y por supuesto, sí. amor, mucho amor. Muchísimas gracias y bueno, los y las invitamos a que se queden al último bloque, que es de arte y epilepsia, y que estoy segura que por la charla que sigue se van a divertir mucho, así que los invitamos a que se queden y muchas gracias de nuevo, doctora, por haber participado. Bueno, gracias a ustedes.